Muy buenos días, queridos hermanos. Le doy muchas gracias al Señor por esta oportunidad que me brinda de poder compartir la palabra del Señor con ustedes hoy día. Y los voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios para nuestro ya noveno mensaje de esta serie de Segunda a los Corintios, titulado el sermón de hoy, Amor con amor se paga. Y dice así la palabra del Señor en el capítulo 6 de los versículos 3 al 13. Perdón. Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo, para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad, en el Espíritu Santo y en el amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces pero tenidos por engañadores, conocidos pero tenidos por desconocidos, con moribundos pero aún con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada pero poseyéndolo todo. Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. Oremos al Señor. Señor amado, te damos muchas gracias por tu palabra. Queremos escuchar tu voz, Señor, en esta mañana. Queremos que tú nos hables, Señor, y te rogamos que tú acalles todo pensamiento, sobre todo en mí, Señor, que no sea tu palabra, y en el corazón y en la mente de mis hermanos, para que ellos puedan escuchar, para que ellos puedan alimentarse, Señor, y también ser edificados por tu palabra. Te rogamos todo en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. En esta sección el apóstol Pablo está siendo bastante explícito, diciéndole a los corintios, o más bien dicho, respaldando, haciendo una defensa de su apostolado. Él les comienza a decir cómo él ha trabajado entre ellos, perdón, y de lo cual ellos también han sido testigos. Recordemos que es altamente probable que esta sea la carta, la iglesia con la que Pablo haya tenido mayor correspondencia. Por lo menos, como explicábamos en la introducción a esta serie, por lo menos tienen que haber sido unas 4, tal vez, sí, por lo menos 4 cartas. Entonces, el apóstol Pablo tiene una necesidad de defender su apostolado. Perdón. Tiene una necesidad de defender su apostolado, no por cuestiones personales, sino porque por causa del evangelio, por causa de que su ministerio no era un trabajo personal, su ministerio era un trabajo para servir a Dios y servir de manera directa a la iglesia de Dios. Entonces, vamos a ver que en la estructura del pasaje que tenemos acá, hay unas descripciones del estilo de vida que Pablo tiene y que es conocido para todos. Vamos a ver también cómo los corintios creen que, algunos de ellos creen que el apóstol Pablo tiene un ministerio legítimo por las necesidades y por los sufrimientos que él ha tenido a lo largo del mismo.
Nosotros vemos al apóstol Pablo describiendo aquí cosas que hemos visto también en el libro de los Hechos. Sin embargo, y eso es muy común hoy en día también. Bueno, y esta persona no es cristiana, y no porque tenga un mal comportamiento, sino que no es cristiana y miren, está sin trabajo, está haciendo en un trabajo muy, comillas, indigno, etcétera. ¿Acaso ese Dios el que predica no le provee? Bueno, es lo que el apóstol Pablo va a defender. Entonces, primero, este amor con amor se paga. Primero el apóstol Pablo comienza a respaldar. ¿Y por qué les va a decir el amor con amor se paga? Primero porque su ministerio estaba respaldado por la paciencia. Y esa es la primera parte que vemos en esta sección del 3 al 10. Y vamos a considerar ahora. Pablo entonces está, como dije, argumentando sobre la validez de su propio ministerio y declara que, primero, que él nunca ha sido motivo de escándalo. Eso es lo que significa en la NBI. La NBI dice tropiezo. En las versiones de la Reina Valera dice escándalo, tropezadero, una dificultad. Nunca él ha dado motivo alguno para eso. Pero dice, no para que me desacredite a mí, sino que para que desacredite a nuestro servicio, a nuestro ministerio, a nuestra diaconía de la palabra. Sigue y dice, más bien, o sin embargo, en lugar de provocar, de tener de tener una vida que desacredite el servicio del Evangelio, dice que por el contrario hemos vivido lo que viene más adelante con mucha paciencia. Entonces, el apóstol Pablo en el versículo 5, en el 4 va a hablar cómo esa paciencia o qué ha vivido él con paciencia. Entonces, esto lo acredita en las siguientes áreas. Primero, va a hablar de las dificultades. Luego, va a hablar de las virtudes. Y luego va a hablar del respaldo que tiene, mencionando parejas opuestas de situaciones. Perdón. Y al final de esta sección, él va a mostrar los argumentos de sus oponentes contrastados con el poder transformador de Dios. Entonces, primero, ¿en qué se ve reflejada la paciencia? En las dificultades. Y las enumera con la preposición en. ¿En qué ha sido? En sufrimientos, privaciones y angustias. El apóstol Pablo, todos conocemos su historia, los que no han leído probablemente la Biblia, el libro de los Hechos, probablemente han visto la película Pablo. Ahí podemos nosotros ver, en el libro de los Hechos, podemos ver que Pablo sufre por el Evangelio muchísimo más. ¿Por qué razón? Porque Pablo comienza sufriendo por el Evangelio cuando él se convierte. Recuerden que él era un perseguidor de los cristianos y se convierte y llega a esta comunidad con mucha desconfianza de parte de los creyentes. Entonces él comienza su ministerio sufriendo. Luego probablemente está en el desierto probablemente unos 14 años, preparándose y entendiendo lo que había pasado. Y consecuentemente después el apóstol Pablo inicia su ministerio y vemos un montón de situaciones, naufragios. Él describe en sus cartas algunas cosas, naufragios. Una vez lo sacaron de una ciudad creyendo que estaba muerto, lo apedrearon, le dieron azotes, etcétera, por causa del Evangelio de Jesucristo. Entonces el apóstol está poniendo sus dificultades su paciencia en las dificultades, como un respaldo de su propio ministerio. Entonces, luego dice que hay azotes, cárceles. Podemos recordar cuando estaba preso allá en Filipos.
en trabajos pesados, desvelos y hambre. Recordemos cuando él le dice algo a los filipenses y le dice, ¿saben qué? Que yo estoy seguro que ustedes no han colaborado con lo que habitualmente colaboraban conmigo porque no han tenido la oportunidad. Y apóstol Pablo le agradece y ahí les dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese pasaje de Filipenses no es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque no lo podemos todo. ¿No es así? Yo voy a poner un ejemplo. Tener peso ideal, ¿cierto? ¿Cuántas veces usted se ha propuesto una especie de meta de año nuevo? Y siga. Si fuera así, podríamos hacerlo. Algo pasa por ahí. Podría hacerlo. Sin embargo, aquí lo que está diciendo Pablo es exclusivamente en las cuestiones económicas y de sustento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y él dice luego, he sabido vivir en abundancia y en privaciones. Perdón. Entonces, luego el apóstol Pablo pasa a referirse a virtudes con las cuales ha desarrollado su ministerio, con pureza, conocimiento, constancia y bondad. El apóstol Pablo nos está echando flores. Lo que está haciendo el apóstol es poner en la mesa lo que absolutamente nadie podría sacarle o reprocharle. Imagínense si el apóstol no fuera verdad lo que está diciendo, sería suficiente para sus propios oponentes que decían que no era un apóstol, decir, fíjense, todos hemos visto que el apóstol Pablo no ha actuado con pureza, no ha actuado con conocimiento, ni constancia, ni bondad. Entonces, el apóstol Pablo tenía la verdad a su favor. Y luego dice que en el Espíritu Santo, o sea, estaba guiado por el Espíritu Santo y estaba siendo respaldado también por la obra del Espíritu en su propio ministerio. Con palabras de verdad y con poder de Dios, con armas ofensivas y defensivas, etc. El apóstol Pablo está diciendo que hay virtudes, que ya lo dijo en otra ocasión, que él ha trabajado mucho más por lo que los otros apóstoles, sin embargo, él dice, pero la gracia de Dios en mí. Y eso es lo que debemos decir también nosotros, ¿cierto? En tercer lugar, el apóstol Pablo está refiriéndose a ciertas declaraciones, o sea, cierta relación con parejas opuestas. Dice, por honra o por deshonra, por mala o por buena fama. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No le interesa qué va a recibir de otros en cuanto al desarrollo de su ministerio, pero sí le importaba lo que iba a recibir de parte de los hermanos que él estaba sirviendo. Y luego comienza a contrastar como una preposición pero lo siguiente, en el cuarto grupo. Dice así, veraces pero tenidos por engañadores. Esto es lo que somos. Esto es lo que el Señor ha hecho en nosotros. Somos veraces, somos creíbles. Pero ¿cómo nos tienen nuestros opositores? Por engañadores. Conocidos, pero tenidos como desconocidos. ¿Por qué están escuchando lo que ellos dicen si saben quiénes somos? ¿Saben quién soy? ¿Y por qué prestan oídos a estos opositores que están en esa iglesia hablando mal de mí, le dice el apóstol Pablo, y ustedes hacen como si no me conocieran? Luego, como moribundos pero aún con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada pero poseyéndolo todo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo aquí que la gente lo ve de una manera, sin embargo la gracia transformadora de Dios dice que es otra cosa. Hay ciertas apariencias, es probable que el apóstol Pablo no tuviera nada, pero su ministerio ciertamente bendecía a muchos. Lo que Pablo es darles una carta de presentación de su propia vida.
de todas sus experiencias sufrientes, de todas las dificultades que él pasó, y también de las características y virtudes que vienen de parte de Dios, no de parte del mismo. Y de cómo lleva a cabo su servicio. Pablo no simplemente refiere a sus emociones, haciéndose la víctima, diciendo, ¿saben qué? Miren lo bueno que soy y miren lo malo que han sido ustedes con nosotros. Miren lo malo que han sido ustedes conmigo. Sino que el apóstol Pablo sale de las emociones meramente y lo que hace es poner sobre la mesa todo lo que Dios le ha hecho vivir en su ministerio por amor a su iglesia. Entonces el apóstol tiene una carta segura aquí presentada delante de la iglesia de Corinto para decir, miren, los que hablan mal de mí solamente están mintiendo. Y eso es lo que puede hacer cada ministro del Evangelio y también cada creyente que su vida la dedica con pureza, servicio, amor, paciencia a la obra de Dios. La vida habla por nosotros. Con esto no quiero decir, hey, no hablen mal de mí. No. Cuando uno sabe que están hablando de uno, habitualmente deja que hablen nada más, ¿cierto? El Señor es nuestro juez, Él es juez justo, etc. Pero el apóstol Pablo aquí se atrevió a enfrentar. Y déjenme decirle que yo, y esto es muy personal, yo estoy recibiendo, que no es muy serio en realidad, una calumnia de parte de una persona, que yo sé quién es, ha hablado con otras personas, y estas personas a las cuales ellos le comentó, van a hablar con él. Pero después de este sermón, yo digo, yo debo presentarme delante de esa persona y decirle, mire, esto y esto es lo que yo he hecho en el servicio al Señor. ¿Qué es lo que tiene usted para decir respecto de mi persona? Yo sé cuáles son mis áreas débiles. Y sé que es mentira porque jamás haría lo que esa persona dijo. Y en segundo lugar, no es un área de debilidad en mi vida. No se asusten porque no es nada grave. Pero sí pone en tela de juicio mi propia honra. Después me dan ganas de que el Señor me defienda nomás y listo. Pero bueno, el Señor nos llama a eso, a confrontar con amor y poner sobre la mesa aquello que hacemos por la gracia y la obra de Dios en nosotros. En segundo lugar, la exigencia del ministerio de Pablo. Él exige amor. Lo que hace Pablo no es quedarse llorando y decir, miren qué mal me han tratado, sino que agarra la pelota y se las pone a los pies de los propios corintios. Y les dice, hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza. O sea, primero, les habla como a hermanos, destacando la forma en que él se ha comunicado con ellos ha sido con toda franqueza y usa la siguiente figura. Y ha abierto mi corazón de par en par, como si fuera una casa con puertas dobles. Y ahí está, este soy yo. De esta manera los he amado, de esta manera los he servido. Y eso no lo pueden negar. El corazón está abierto para ustedes. Y no solo había abierto su corazón de par en par en términos formales o en términos de, comillas, buena educación, porque en realidad esa buena educación es realmente mala educación, diciendo palabras de buena educación, a eso me refiero. No, el apóstol Pablo estaba siendo sincero, no solo con sus palabras, sino que sus hechos respaldaban lo que él estaba diciendo. El apóstol Pablo sigue y dice que nunca les ha negado el amor, nunca les ha negado el afecto. Es como, aquí el afecto está, o el amor está puesto como un bien, como un artículo, diciendo, miren, ustedes han pedido amor
y yo se los he dado. Simplemente así. Y sigue el apóstol diciendo, pero ustedes sí me lo han negado a mí. Ustedes sí nos niegan el suyo. Sí nos niegan el afecto. Sí nos niegan el amor. A pesar de cómo hemos sido con ustedes y cómo es evidente que la gracia de Dios ha actuado en nosotros para bendecirles por medio de nuestra enseñanza, por medio de nuestra predicación del Evangelio, por medio de nuestro cuidado pastoral, por medio de nuestras exhortaciones, que el apóstol Pablo había sido muy duro con ellos y ellos no paraban de llorar. Eso era lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Paren de llorar, asuman su responsabilidad, porque en definitiva, la tristeza que han tenido viene del Señor y los ha hecho arrepentirse. Fue muy duro, no mejor. Recuerden que era un hombre, y un hombre de armas tomar, ¿cierto? Tal vez no tanto como el apóstol Pedro, pero sí era un aguerrido predicador del Evangelio. Entonces, como dije, les pasa la pelota y les dice, ¿saben qué? El amor se paga con amor. Esto es lo que yo espero. Esto es lo que yo exijo de ustedes. ¿Por qué? Porque les dice, miren, les hablo como si fueran, primero les llama hermanos y luego dice, les hablo como si fueran mis hijos. Está tomando figuras familiares diciendo, en esta familia, esta es la forma en que nos relacionamos. Esta es la forma en que nos amamos. Es recíproco. Hay muchas personas que dicen, yo cuando entrego amor no espero nada a cambio. Sí, no deberíamos, no sé si no deberíamos en realidad, pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Es que cuando entregamos amor y amistad, esperamos aunque sea una retribución. Y esto se ve en cuestiones muy simples. ¿Cómo se siente usted avergonzado cuando a un hermano o a cualquier persona que usted conozca le regala una sonrisa y esa persona no se la devuelve? Y uno se dice en su cabeza, ah, es que no me vio. Es probable que no lo haya visto. O a lo mejor sí. Entonces, uno espera una retribución. En la última parte del capítulo, el apóstol Pablo señala que él ha tenido un ministerio auténtico y basado en el Evangelio. Entonces, eso demanda una respuesta genuina de aquellos que son servidos por el Evangelio. Es decir, abrir su corazón de par en par. ¿Para qué? Para regalar afecto, para ser familia. Esa es la necesidad de un ministro. No es solo necesidades económicas por las cuales un ministro también trabaja. Porque la palabra del Señor dice explícitamente que el obrero es digno de su salario y que no hay que poner bozal al buey que trilla. Pero no solo de pan vive el hombre, también los ministros merecen la retribución de amor que ellos hacen al cuidar de su rebaño. Entonces, como dije, este problema que Pablo está manifestando lo experimentan muchos ministros del Evangelio hoy en día. ¿Por qué? Porque la gente cree que el sufrimiento, el amor, que se manifiesta por los demás, podrían ser símbolos de debilidad. Por ejemplo, en alguna ocasión, cuando nosotros como familia pasamos por una experiencia dolorosa, hay gente que, estoy cierto, que se preguntó que nuestro dolor era, no se preguntó, afirmó que nuestro dolor era producto del pecado. La debilidad
Y también el sufrimiento no es ausencia de la obra del Espíritu Santo, sino que muy por el contrario, es la presencia del Espíritu Santo formando la imagen de su Hijo en nosotros, día tras día. Así que tarde o temprano, el Señor nos va a hacer experimentar alguna clase de sufrimiento. Entonces, las mayores obras del Espíritu Santo en el creyente es cuando produce el Espíritu esta paciencia, que también es fruto del Espíritu, manifestada en el sufrimiento y en el amor. Fíjense que él dice en el versículo 10, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos. Pablo habla de las acciones y no simplemente de las emociones. ¿Por qué? Porque más adelante va a decir que incluso él daría la vida por por los miembros de esa iglesia. Entonces, Pablo nos recuerda que el motivo del llamamiento cristiano es servir a los demás. Este servicio no depende de las circunstancias, ni tampoco de lo que los otros aplicaciones. Lo repito, Pablo nos recuerda que el motivo del llamamiento cristiano es servir a los demás. Este servicio que no depende de las circunstancias, ni tampoco de lo que opinen otros. Mi pregunta en esta parte va a ser muy directa. Y se la hago a usted. ¿Qué está haciendo por los demás? ¿Qué está haciendo por otros? No es necesario que me la contesten. Alguien abrió su micrófono. Contéstela en su foro interno. ¿Qué está haciendo por otro? Insisto, ¿qué está haciendo por los demás? ¿O solamente está esperando que los otros hagan algo? No debemos necesitar recomendaciones de lo que hacemos, recomendaciones ajenas, sino que nuestros hechos y nuestro carácter hablan por sí mismos. Nosotros deberíamos ser nuestra carta de representación. Somos abiertos, ahí está. Esto es lo que somos. Entonces, lo que decía, que al final el apóstol Pablo está exigiendo algo. Le está diciendo, yo les doy esto y a cambio lo que espero es amor. De hecho, es mucho más enérgico Pablo en esta retribución, que cuando le habla a los filipenses de por qué no habían enviado la ofrenda que ellos habían comprometido con él. Entonces, Pablo es una carta abierta, una carta que predica en la vía pública. Y a eso me voy a referir ahora, de cómo nosotros estamos en este mundo y deberíamos estar dispuestos a ser mal interpretados, a ser incluso callados o tener opositores, no solo en la iglesia, sino también en el mundo, por declarar el Evangelio de Cristo. Hay un teólogo llamado Leslie Newbigin. Él escribe después de 40 años de haber sido misionero en India, vuelve a Inglaterra y dice así: el ministerio aquí, en Inglaterra, es mucho más duro que cualquiera de las cosas que encontré en la India. Existe un frío desprecio del Evangelio contra el que es más difícil que luchar contra la oposición. Inglaterra es una sociedad pagana, y el desarrollo de un encuentro verdaderamente misionero con esta durísima forma de paganismo es la mayor tarea intelectual y práctica a la que debe hacer frente la Iglesia. Lo mismo podemos decir también de Chile. Newbigin sigue escribiendo y dice: cuando la Iglesia confirme el Evangelio como verdad pública, está desafiando a toda la sociedad a despertarse de la pesadilla del subjetivismo y relativismo para escapar de la cautividad del ego que solo piensa en sí mismo y aceptar el llamamiento dirigido a todo ser humano a buscar, reconocer y proclamar la verdad.
Incluso no solo la sociedad, sino nosotros que todavía estamos soñando esa pesadilla de subjetivismo y relativismo. ¿Por qué? Porque nos hemos amoldado a este mundo. Hoy los creyentes tienen miedo a declarar verdades absolutas, así como Pablo lo hacía. ¿Por qué razón? Porque hay una falsa humildad de que las verdades absolutas en realidad no existen, o por lo menos no son para declararlas en público. Es una falsa identidad que provee el posmodernismo porque politiza cualquier discurso. Entonces, en ese contexto, y hoy día nosotros, poner en entredicho la veracidad de la escritura es muy fácil. Entonces ni siquiera nos atrevemos a citar o a decir lo que dice la Biblia, allí en público, allí donde las personas tienen cerrado el corazón. No nos atrevemos. Entonces, frente a este desafío, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que estar dispuestos a aplicar el señorío de Cristo a toda área de la vida y ser siervos de Cristo siempre, todos los días y todo el día. Debemos estar también los creyentes dispuestos a cuestionar públicamente otras ideas. Queridos hermanos, tenemos mucho que decir sobre estos temas. Y quiero terminar con esto. Nuestra vida debe tener una marca. Y esa marca es el amor y la paciencia. ¿Por qué razón? Porque el amor proviene también de una vida paciente por el otro, de una vida paciente por las necesidades de otro, de una vida paciente por los propios sufrimientos. Eso alimenta el amor. Entonces, solo el amor podría pagar el amor. Lo que quiero decir es que Pablo con tanta fuerza dice que el amor obliga, que el amor exige una retribución. Y esa retribución es solamente amor. Nosotros estamos hoy día encerrados. Estamos desconectados físicamente con otros. Pero eso no es ninguna razón para no expresar amor, para no decir cuánto amamos a otra persona. Solamente con amor podemos pagar el amor. Por eso, queridos, amémonos unos a otros, como el Señor nos ha amado. Y aquí quiero ser explícito para terminar con lo que el apóstol Pablo dice. Los pastores de esta iglesia exigimos vuestro amor, vuestra preocupación. Si hemos abierto el corazón y ustedes creen que hemos abierto nuestro corazón de par en par y le hemos entregado el afecto necesario y justo que nos demanda el Evangelio, mediante nuestro cuidado y servicio, si usted cree eso, entonces su obligación es devolver con la misma moneda, es decir, con amor. Que Dios les bendiga y que podamos amarnos, ya que es la marca que el Señor dice que tendremos, que sabrán que somos de Él, porque nos amamos los unos a los otros. Miren cómo se aman ellos. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo de reflexión en tu palabra, de cómo, Señor, tú nos invitas a ser justos, Señor, a no deberle nada a nadie. Yo te doy gracias, Señor, por la congregación, por las congregaciones, Señor, que tú me permites pastorear. Y te pido perdón, Señor, porque con tremenda seguridad el ministerio del apóstol Pablo es infinitamente más paciente,
y más amoroso. Pero te doy gracias porque no es de Él, sino tu gracia actuando en Él. Y te pido, Señor, que sobre nosotros, los pastores de esta iglesia, actúe tu gracia, Señor, para actuar con paciencia, para resistir, Señor, las dificultades, para reconocer y cultivar las virtudes que tú nos has regalado. Y también, Señor, para presentar públicamente defensa cuando nosotros, Señor, somos vituperados, cuando somos, Señor, perseguidos por tu causa. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.